Entonces vamos a crear aquí esta lista aquí. Vamos a crear aquí esta lista. Pero necesito hacer referencia a esta sola columna. Entonces, parados aquí en esta celda, ¿cómo referenciamos esa columna para? Porque toca digitarlo allá, ¿no? Entonces, pero referenciémoslo, lo copiamos y lo pegamos. Entonces, esto va a ser igual a esta columnita de esta tabla. Entonces, miren que él ahí que coloca tabla 3 cédula y enter. Entonces, ¿qué sucede? Ahí me da un error, obviamente, me da un error allí, pero yo no tanto es el error que me dé ahí, sino como está referenciado esto aquí. Esto es lo que necesitamos colocar allá en nuestra lista. Entonces, control C, ¿sí? Y entonces me voy a pasar aquí a consulta. Y en esta celda, entonces vamos a darle aquí una validación. Datos validación. Y vamos a colocarle aquí lista. Y aquí entonces vamos a usar la función indirecto. Entonces esto va a ser igual a indirecto. Abro paréntesis, abro comillas. Y voy a pegar aquí esa referencia de esa columna, de esa tabla 3 así. Cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Entonces, ¿qué sucede allí? Miren que ella me trae la lista de las células. ¿Sí? Ahora, como eso es una lista allí, yo no puedo escribir allí cédulas que no estén. Pues obviamente, miren que de una me va a restringir ahí la consulta de una cédula que no corresponde. ¿Sí? Pero eso que me permite también ajustar ese mensaje que él muestra allí, trabajando con esa lista. Entonces yo le puedo decir, parado en esa celda, entrando a esa validación, le puedo decir aquí en mensaje de error que me coloque lo siguiente, o que me coloque aquí lo siguiente. Título, error en la cédula. Error en la cédula. Así, símbolos allí de exclamación. La cédula no existe. Punto. Favor verificar. Verificarla. Error en la cédula no existe, favor verificarla y aceptar. Pues claro, si yo escribo aquí una cédula que no corresponda, la cédula no existe, error en la cédula no existe, favor verificarla. Reintentar, es que digite una nueva cédula, o, o cancelar, me borra eso allí. O sea, ya hay una restricción allí. Y si tomo una cédula que sí corresponda, listo, miren que esa sí está allí. ¿Sí? Entonces, al dar el enter pasó, o sea que sí existe. Entonces vamos a colocar aquí la consulta. ¿Sí? Vamos a crear aquí la consulta. Y aquí la consulta, entonces la podemos hacer de varias maneras. Entonces, un método rápido es usar el buscar B. Paro en la celda, función buscar B, como lo habíamos hecho ya en la, en la nómina. El valor buscado que me busque esa cédula. ¿En dónde? En esa tablita matriz, acá en DD. Miren que al seleccionar todo ese rango, él me está tomando toda la tabla 3. Claro, es toda la tabla, ¿no? Indicador de columna, entonces va a ser el 2 y el ordenado 0. Y enter. Entonces uno dice, bueno, entonces uno dice aquí, entonces necesito anclar ahí esa cédula, ¿sí o no? Para arrastrar y entonces poder traerme los otros datos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? E ir cambiando el- la columna que otra vez, entonces me va a dar la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear eso de una manera diferente. Entonces uno puede hacerlo de varias maneras.
¿sí? Ese indicador de columna que es el 2 yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Y eso es una función también. Entonces miren que aquí voy a usar una función, que es la función eh, filas. Entonces parado aquí en esta celda, entonces voy a aplicar la función. Miren que aquí estamos usando la columna 2, pero voy a hacer aplicar la función fila aquí. Entonces por f de x, ahí en la categoría eh, búsqueda y referencia, existe una función que se llama filas. De una fila de una referencia. Filas. ¿Cómo filas? Filas. Aceptar. Y entonces me pide la matriz. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Vea, este, la fila que voy a hacer aquí es la fila que resulta de estas dos celdas. Sí, entonces va a ser la fila 2, ¿no? O de estas dos de aquí. Hagámoslo con esta de acá, que ahorita nos vaya a generar ahí una referencia circular allí. Entonces fila 2. Y entonces D5, ojo, D5 debe quedar anclado, F4. ¿Con qué objetivo? De que cuando yo de aceptar, entonces me va a poner el 2 allí. Pero cuando yo empiece a arrastrar esto, entonces ya no va a ser el 2, sino el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora me dice, bueno, ¿y por qué colocamos eso por fuera? No, la idea es que lo vean cómo funciona la función fila, pero yo la voy a copiar, control C, y la voy a reemplazar en esta fórmula, en el buscar B, ahí donde está el 2, voy a colocar esa función fila. Y enter. Y entonces procedo a arrastrar la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que él entonces a medida que va arrastrando, me va cambiando el número de fila, entonces me va trayendo el número de columna que corresponda, ¿no? Porque la fila pues representa realmente la columna. ¿Sí? Esto lo puedo dejar así. Le voy a dar el formato de esas celdas. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, la del sueldo brochita. Y se lo voy a pegar aquí a la consola. Así. Así que es la de la edad, brochita. Y peguémoselo aquí. Listo. Queda así. Si yo escojo otra cédula, me va trayendo los datos, pero si no hay cédula, error. Bueno, si hay error, entonces sí error. Vacío. Cuando sea ese error, entonces que coloque vacío. Y con una cédula allí queda así. Ya, estos dos les vuelvo a poner. A estos dos les voy a volver a aplicar aquí el formatico de acá, que es el de la edad, brochita, y se lo pego aquí, para que me quede en ese tamaño. Y el sueldo aquí, brochita, y se lo pegamos ahora con brochita aquí. Entonces queda así realmente, ¿no? Y voy seleccionando. Y si no hay valores, queda todo eso vacío. Y si necesito una célula que no corresponde, pues me sale un mensaje de error. Entonces miren cómo uno va ajustando, va ajustando esos formatos, eh, y va acomodando, digamos, la información para que quede presentada de acuerdo a como uno lo requiere. Allí vamos guardando los cambios.